Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, soy Nicolás Hernández del canal de FPT y hoy vamos a ver el resumen de lo sucedido en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Gloria Eterna. Como aviso extra también les hago video resumiendo la fecha de la Copa Sudamericana, les dejo la tarjeta al final del video para que también se enteren de lo sucedido en la Gran Conquista. Antes de comenzar te quiero pedir un favor muy grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Estudiantes cumplió con lo justo y le ganó a Carabobo en La Plata. Los argentinos abrieron el marcador a los 10 minutos gracias al gol de Cetré, que finalizó una buena jugada en ataque rematando cruzado a colocar. A los 24 Jiménez puso el segundo para los argentinos en una jugada extraña en la que le cayó un rebote y que remató con el arco solo. Después de eso el partido fue de puro control y no pasó nada más durante el primer tiempo y pues el segundo tiempo fue más de lo mismo, fue un mero trámite. Victoria argentina, partido aceptable, no fueron lo más brillante del mundo pero cumplieron con el objetivo, y de los venezolanos poco que decir porque solo fueron jueces de un equipo del que ya vamos a hablar. En un dramático partido, Botafogo le ganó en Río a Universidad de Chile. El partido fue bastante luchado y abierto para los dos equipos y una luz de esperanza llegó a los chilenos cuando a los 27 Cuña recibió la tarjeta roja por buen tipo al intentar realizar una amputación de pierna sin anestesia, y uno pensaría que con 10 el partido iba a ser más sencillo para los chilenos, pero no fue así. A los 38 Igor marcó el gol de la victoria para los brasileños, anticipando al arquero que salió a cazar mariposas para que te traje y rematando el centro que le habían enviado desde la banda. Después de eso los dos equipos tuvieron más opciones, pero no hubo nada más que decir, no se marcaron más goles y se decretó el final del partido 1-0 a favor del Fogado, que supo recomponer su camino en la Copa y evitó la eliminación. Por su parte los chilenos, qué pecho fría tan grande la que hicieron, porque tenían muchas ventajas y tuvieron muchas opciones dentro del partido, además de que siempre jugaron con uno de más, pero se quedaron afuera de la Libertadores. De esta manera el grupo A quedó con Estudiantes como líder con 12 puntos y un +6, campaña sobresaliente de los argentinos que supieron soportar los partidos difíciles. Segundo quedó Botafogo con 12 puntos también, pero con un +3 que lo deja en segunda posición, y pues cumplieron con ganar los 3 de local y conseguir una victoria en condición de visitante que fue muy determinante para poder lograr la clasificación. Al playoff de Sudamericana se fue Universidad de Chile con 10 puntos, que perdió la clasificación de una manera absurda. En 5 fechas dominaron el grupo, pero con ese empate que tuvieron en Venezuela contra el equipo más pobre del grupo, pues es la razón por la cual se quedaron por fuera de los octavos de final de la Libertadores. No nos digamos mentiras, más si tomamos en cuenta que sus rivales directos sí sacaron los 3 puntos en esa visita. Último quedó Carabobo con un punto, quien lo único que hizo en la Copa fue joder a los chilenos. Una de las se dio en Quito entre Independiente del Valle y Barcelona. Los dos tenían chances de pasar, pero dependían del resultado que se estuviera dando en Buenos Aires. Tomando esto en cuenta, el marcador lo abrió Caicedo a los 24 para Barcelona, que recibió una asistencia de un defensa Independiente del Valle para que te traje, lo que aprovechó el jugador del ídolo, que se dio media vuelta y remató de volea sin dejar caer la pelota. Después de esto el matagigante se fue al ataque, tuvo las mejores opciones y fue hasta el 64 que Mercado metió un zapatazo cruzado que colgó al arquero, un completo golazo, y a los 69 completaron la remontada con otro golazo de Ibarra que recortó al medio y remató a media altura, que se fue cruzado y entró pegado al palo. Y aunque Independiente del Valle siguió presionando, no consiguió más goles para llegar a la clasificación a octavos de final. Lo último destacable del partido fue la Roja Chalá, por buen tipo quien cortó un ataque siendo el último hombre y se fue expulsado de esta manera. Buena victoria para los de Sangolquí, que se quedaron con el premio de consolación. Por su parte Barcelona muy poquito. El chiste es irse con Castel duró las 2 primeras fechas donde mostró algo de fútbol y después de eso fue más trajes que fútbol. Universitario hizo la épica y alcanzó el empate frente a River Plate en Buenos Aires, que lo pone en octavos de final. El marcador lo abrió el Millo gracias al gol de Colidio a los 36, que le llegó un rebote que dio el arquero después de tapar un remate, lo que dejó solo al argentino rematando frente al arco. Y cuando todos pensábamos que River iba a seguir derecho y iba a golear
golear a Universitario, este equipo llegó al empate antes de acabar el primer tiempo gracias a Concha, que a los 45+2 remató una jugada de laboratorio en la que Armani quedó un poco expuesto porque no reaccionó bien. El segundo tiempo fue un asedio de River y la resistencia de los crema. Nunca pasó absolutamente nada, River no marcó más goles y con esto el partido se terminó. Empate que es muy amargo para River, que quedó primero, pero deja muchas dudas y debe mejorar si quiere ser un verdadero aspirante al título. Por el lado de los peruanos, un momento épico es el que se está viviendo entre ellos. Por fin vuelven a los octavos de final después de 15 años y 7 Libertadores donde no lo habían podido conseguir, además de que se convierten en el primer equipo peruano en 12 años que llega a fases finales. De esta manera el grupo B quedó con River Plate como líder e invicto con 12 puntos, pero con una campaña bastante discreta de los dirigidos por Gallardo, que tuvieron más puntos que buen juego. Segundo quedó Universitario con 8 puntos y una diferencia de 0, chapó para los peruanos. Bien hecho. Porque nadie los daba como clasificados, incluyéndome a mí, pero que al final lograron remontar un mal inicio y lograron un momento épico para ellos. Tercer y clasificado al playoff quedó Independiente del Valle con 8 puntos y un -3. Literalmente se quedó afuera por entregar la cola en Buenos Aires la fecha pasada. Último quedó Barcelona con 4 puntos, que venía con aire en la camiseta por las buenas primeras fases que tuvo, pero se les acabó el combustible. Desastre del ídolo en el año en que celebran su centenario y se quedaron afuera de todo, entonces pues tienen muchas cosas que arreglar y mejorar allá en Guayaquil. El fútbol y la vida van muy ligados entre los dos, porque cuando uno piensa que todo está saliendo bien, llega algo que destruye todo y se va a la damier todo lo que se construyó. Y esto se vio en Quito, donde Liga le ganó a Central Córdoba en uno de los partidos más tristes que he visto por mi parte en la Copa Libertadores. Todo esto se debe a que los ecuatorianos le pasaron por encima a los argentinos. El marcador lo abrió Alvarado a los 15, rematando de cabeza contra el piso un centro que le enviaron desde la banda. Y en ese momento Central Córdoba se abrió y salió a buscar el empate que lo mantuviera vivo en la Copa. Tuvo varias opciones, pero el gol no llegaba. Y la situación empeoró con el segundo gol de los ecuatorianos, que llegó gracias al Zugaray a los 44, quien recibió un pase en la mitad de la cancha que lo dejó corriendo solo en diagonal hacia el arco. Se acomodó cuando entró al área y con un tiro cruzado logró anotar para los ecuatorianos. A los 53 llegó el último clavo del ataúd de los argentinos en pies del mismo Alzugaray, quien remató una excelente jugada de ataque que definió en el borde del área cruzando el balón a media altura. Después de eso el partido siguió movido, los argentinos buscaban desesperadamente los goles para remontar. Al final no lo lograron y todo quedó en un 3-0, que es un excelente resultado para los ecuatorianos, que sufrieron para conseguir la clasificación. Y pues por parte de los argentinos, como hincha neutral, uno queda triste porque la gesta épica de Central Córdoba quedó en nada. Llegan a Copa Sudamericana, pero es muy poco premio para un equipo que encaró mejor la Copa que muchos equipos grandes que hicieron papelones en esta edición. Y todo esto se dio en parte porque Flamengo le ganó el local a Deportivo Táchira y sufrió más de lo que llegamos a pensar. Todo esto lo decimos porque fue hasta el minuto 66 que Leo Pereira marcó el único gol del partido, que llegó desde un centro a la salida de un tiro libre y que el jugador remató anticipando en el primer palo. Después de esto el partido se abrió con opciones y llegadas para los dos equipos, tanto que al final Flamengo se salvó de varias jugadas donde apretaron el orto, porque el empate los dejaba fuera, y de no ser por Rossi, quienes lo salvó en varias ocasiones, estaríamos hablando de un papelón gigante. Al final fue 1-0 que les salva la vida a los brasileros, y pues de los venezolanos vuelvo y lo digo, en los torneos internacionales fuera Libertadores y Sudamericana, si uno analiza un poco todo, no solo los puntos, se da cuenta que los equipos del hermano país no hicieron un mal papel, plantaron cara y mostraron cosas buenas, que pues era algo difícil de ver en las ediciones anteriores tanto de Sudamericana como de Libertadores, y pues en mi criterio si logran arreglar varios detalles como la concentración, evitar errores en defensas, encarar sin miedo los partidos y definir las que tengan, podríamos verlos aspirando a algo más. De esta manera el grupo C quedó con Liga de Quito con 11 puntos y un +4, campaña buena de los ecuatorianos que entran al bombo 1 y van a evitar muchos equipos poderosos en octavos de final, posiblemente. Segundo quedó Flamengo con 11 puntos y un +3, campaña discreta de los brasileros que no merecían pasar de fase, pero lo lograron consiguiendo los puntos en los momentos decisivos. Pero al contrario a Liga quedaron en el segundo bombo, con lo cual posiblemente van a tener un cruce muy complicado en octavos de final. Tercero quedó Central Córdoba con 11 puntos y un 0 en la diferencia de gol, quienes se quedan afuera de la Copa de la manera más injusta posible. Y esto se da
porque solo Audax Italiano en la Copa del 2007 se quedó con esta cantidad de puntos afuera de los octavos de final. Por lo pronto los argentinos bajarán a Sudamericana y pues espero que les toque un cruce amable porque son un muy buen equipo que se merece llegar un poco más lejos de lo que llegaron actualmente en las copas internacionales. Último del grupo quedó Deportivo Táchira sin puntos y pues lo que les digo, no jugó del todo mal, pero tienen que mejorar muchas cosas porque pues hicieron de todas maneras una mala campaña, se fueron sin puntos y con muchos goles en contra. Sao Paulo le ganó a Talleres en el Morumbi en un partido bastante emotivo en el que los brasileros se adelantaron gracias al gol de Sabino a los 26, quien marcó gracias a un centro a la salida de una falta de costado que remató de cabeza cruzado desde el primer palo y logró vencer al arquero argentino. Los cordobeses se volcaron al ataque y consiguieron el empate a los 39 gracias al gol de Girotti, quien paró un remate de un compañero dentro del área donde quedó solo y remató fuerte cruzado. Bonito gol del argentino, ¿para qué? Y en el segundo tiempo pues el partido se abrió bastante debido a que Talleres salió con la necesidad de buscar el triunfo y eso permitió que Luciano marcara el 2-1 para los brasileros a los 84 gracias a un rechazo de un argentino que lo dejó habilitado diagonal al arco, donde el jugador avanzó y remató por el palo del arquero. Los argentinos siguieron atacando pero no consiguieron el gol del empate y pues de esta manera terminó el partido. Hay que anotar también que dentro del partido hubo un acto bastante feo donde un jugador paraguayo del equipo brasilero tuvo comentarios xenófobos presuntamente hacia un jugador venezolano de Talleres. Y aquí, amigos míos, es donde la doble vara se hace presente, porque si un equipo extranjero hace algún tipo de comentarios hacia los brasileros en sus canchas o de visitante, todo es caos para la Conmebol. Pero si un equipo brasilero hace este tipo de comentarios independientemente de que el jugador sea extranjero o brasilero, aquí no ha pasado nada, todo es un siga y pues la verdad nunca se ha visto alguna sanción moral hacia ellos, cosa que sí pasa con los demás equipos de Sudamérica. Y pues esto de verdad empaña un poco de la buena victoria de los brasileros y pues también deja como una sombra un poco fea de lo que está pasando en el ambiente sudamericano al momento de jugar contra ellos. Por su parte, los argentinos firman una derrota dolorosa que los deja fuera de todo. La lluvia fue protagonista en Asunción porque retrasó 30 minutos el inicio del partido, algo que jugaría a favor de Alianza debido a que siempre jugó conociendo el resultado en Brasil. Lo bueno de esto es que nos abrió el partido y la lluvia luego seguía de goles en el empate que se dio en el partido. El marcador lo abrieron los peruanos con el gol de Paolo Guerrero, la joven estrella de Alianza, a los 28, quien se avivó, recogió un rebote después de desestabilizar al defensa de Libertad y rematar a gol. A los 42 los peruanos pusieron el segundo gracias a Castillo, que recibió un balón en la banda, recortó al medio y remató a ras de piso por el palo del arquero, que se quedó quieto y parecía que Alianza se llevaba la victoria, pero Libertad reaccionó y a los 45+5 descontó de penal gracias a Cardoso, el cual fue sancionado por la acción de un peruano que metió un codazo al saltar por el balón que venía de un tiro de esquina. ¿Para qué te traje? El empate llegaría a los 63 gracias a Ramírez, que marcó gracias a un remate que envió y que un defensa peruano desvió en el camino, desubicando al arquero, que quedó a medio andar y que pues selló el marcador final debido a que no pasó nada más. Libertad empata 2-2 y debe mejorar su localidad si quiere hacer algo en la Copa, porque de 9 puntos solo consiguió 4. Por su parte, Alianza Lima sigue vivo en un torneo internacional gracias a este empate y como dato curioso, desde el 2010 Alianza no conseguía nada a nivel continental en fase de grupos de la Copa Libertadores. Con esto el grupo D nos deja a Sao Paulo líder e invicto con 14 puntos, muy buen desempeño del tricolor. Segundo queda Libertad con 9 puntos y con una discreta campaña que pues a pesar de cumplir el objetivo, si desean llegar más lejos en la Copa deben mejorar el juego que están mostrando. Tercero y clasificado al playoff quedó Alianza Lima con 5 puntos, torneo aceptable de los peruanos que consiguen llegar a Sudamericana, que ya es un avance después de 9 Libertadores, donde en 2 se quedaron en primera fase y en 7 se quedaron afuera en fase de grupos. Último y eliminado quedó Talleres con 4 puntos, mala copa de los cordobeses, que siguen en crisis también si tenemos en cuenta lo que pasó en la liga local. Colo-Colo por fin ganó en la Copa. Lo único malo de esto es que ya estaban eliminados y por su parte Bucaramanga hizo todo lo posible por quedar eliminado también. Y esto lo decimos porque el primer gol del partido llegó a los 26, cortesía de la asistencia de un defensor colombiano que se enredó después de recibir un pase, el cual le rebotó en las piernas. ¿Para qué te traje? Lo que dejó solo corriendo al arco a Correa, quien remató a ras de piso por el palo del arquero. Y todo sería peor para los leopardos cuando a los 33 Gutiérrez hizo expulsar Por
buen tipo. Por una doble amarilla debido a que metió una patada absurda en la mitad de la cancha en una jugada intrascendente. De verdad que los jugadores colombianos tienen aire en la cabeza. Después de eso el Cacique dominó el partido pero no marcó más goles. Victoria aceptable de los chilenos que se despiden de una mejor manera de la Copa. Por su parte los colombianos tuvieron todo para avanzar de ronda, pero la inexperiencia y el autosabotaje que se hicieron ellos mismos los frenan de seguir avanzando. Mal ahí los leopardos, la verdad. Racing ganó de local contra Fortaleza. El equipo argentino dominó las acciones durante todo el encuentro, siempre fue buscando la victoria pero no lograba marcar el gol, a pesar de que tuvo las mejores opciones durante todo el encuentro. Fue hasta la última jugada del partido al 90+4 que Martínez hizo el gol de triunfo con una chalaca dentro del área que empalmó después de que se hiciera una autohabilitación de cabeza y que el defensor brasilero que lo marcaba no pudiera rechazar. Maravilloso gol de la maravilla que con la academia logran el triunfo que le asegura en el bombo 1. Por el lado de los brasileros, complejo decir algo de ellos, consiguen la clasificación pero en parte fue por el suceso en Santiago, de lo contrario yo creería que no hubieran logrado llegar a la siguiente ronda. De esta manera el grupo E quedó con Racing como líder con 12+1 puntos, buena campaña los dirigidos por Costas que son un serio candidato al título de la gloria eterna. Segundo quedó Fortaleza con 8 puntos, muy poquito de los brasileros que se clasifican más por cuestiones extradeportivas que por virtudes propias. Tercero y al playoff quedó Atlético Bucaramanga con 6 puntos, campaña agridulce de los colombianos que siguen en torneos internacionales, pero pues a uno le queda la sensación de que podrían haber hecho más en la Copa, donde los errores propios le pasaron factura. Último y eliminado quedó Colo Colo, que tiene una Copa para el olvido, más si tenemos en cuenta que este año celebran el centenario y por lo que sucedió en el partido contra Fortaleza, donde 2 de sus hinchas perdieron la vida. Muy mala Copa para los chilenos en todos los aspectos. Nacional le ganó de local al Atlético Nacional. Todo el partido fue muy movido con oportunidades para los dos equipos, pero el gol no llegaba. Fue hasta el 88 que Oliva marcó el gol del triunfo al recibir un pase dentro del área que lo dejó solo y remató cruzado a ras de piso para vencer al arquero colombiano. Después de eso ambos equipos siguieron buscando más goles pero ninguno lo consiguió. Victoria inútil para los uruguayos que les faltó un gol más para acceder a Sudamericana, y por el lado colombiano de verdad que se pasan de pecho fríos. Atlético Nacional dominó fases del juego pero los jugadores jugaron con un desgano horrible como si tuvieran una pereza que no los dejaba mover los pies y se les olvidó que estaban definiendo el paso como primeros de grupo para evitar un cruce difícil en la siguiente ronda. Muy mal el equipo colombiano que de seguir así van a salir en octavos de final porque no se les ve absolutamente nada en condición de visitante. Internacional cumplió y le ganó a Bahía en Porto Alegre. El marcador se abrió a los 54 gracias al gol de Olivera que remató en el área luego de que el arquero dejara un rebote al tapar un disparo a quemarropa, lo que adelantó a los de Bahía. Pero la dicha solo les duró 4 minutos porque a los 58 Víctor Hugo marcó el empate del Colorado rematando una jugada en ataque en la que lo dejaron diagonal al arco para que rematara cruzado. Y siguieron derecho cuando a los 77 Santos Borré marcó el segundo de cabeza rematando un centro desde la banda, lo que selló el marcador final. Victoria importantísima de Inter que consigue la clasificación y pecheada monumental de Bahía que en la segunda rueda no sumó puntos y se quedó afuera de la Copa. El único consuelo que le quedó fue pasar a la Sudamericana. De esta manera el grupo F dejó líder internacional con 11 puntos, cumplieron con el objetivo de buena manera y se quedaron con el grupo más jodido de la Libertadores. Segundo quedó Atlético Nacional con 9 puntos y aquí es donde el camino se le complica porque los primeros que clasificaron son muy difíciles y esa ventaja la perdieron por no saber encarar los partidos de buena manera. Tercero y transferido al playoff quedó Bahía con 7 puntos y un -2. No hay nada más mufa que te despidan como campeón. Saludos a Boca Juniors que se murió en Madrid. Último y eliminado quedó Nacional con 7 puntos y un -3. Bolívar le pasó la happy por la cara a Cerro Porteño en condición de local. Definitivamente los paraguayos llegaron a octavos de final más porque sus rivales fueron inútiles que por haber mostrado virtudes propias. El partido fue ampliamente dominado por los bolivianos que abrieron el marcador a los 41 gracias al gol de Romero que remató en una especie de volea el centro que le enviaron. Al 45+2 Melgar aumentó el marcador con una pintura en la que recibieron un pase al espacio que definió con una vaselina desde afuera del área en la que el arquero no pudo hacer nada. A los 50 minutos nuevamente los bolivianos marcaron con un disparo desde afuera del área del Patito Rodríguez. Al minuto 80 Gómez marcó el último gol en una jugada donde el defensa paraguayo hizo un ¿para qué te traje? Más grande que una catedral porque tiró el achique cuando el balón ya estaba en el aire. ¡Pedazo de boludo!
lo que dejó solo al jugador del equipo boliviano corriendo frente al arco y definiendo por arriba del arquero delicadamente, con lo que se selló el 4-0 final a favor de los bolivianos. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Que de esta manera evitan el papelón en el año del centenario y siguen en torneos internacionales disputando o pues llegar lejos. Van a ir a la Sudamericana y tienen una ventaja grande que es la altura, y en estos partidos mata-mata es fundamental. Por su parte, los paraguayos aseguraron ser el peor equipo clasificado a los octavos de final en esta edición. Con esto resumo todo. Esto es cine, hermano. Y si el partido anterior fue cine, esto fue demasiado amor, porque Palmeiras le detonó la cola a Sporting Cristal en Sao Paulo. El marcador lo abrió Esteban a los 32 gracias a un pase al espacio que recibió, enganchó hacia el medio y remató a colocar al palo más lejano. A los 39 López aumentó el marcador gracias a que recibió una pared que lo dejó corriendo solo hacia el arco, a lo que definió por encima del arquero. A los 45+2 nuevamente los brasileros, de la mano del mismo López que firmaba así de esta manera su doblete, remató una jugada en ataque que finalizaron con un pase al medio del área. A los 64 marcó Rafael Veiga con un golazo de tiro libre desde media distancia que entró al palo más lejano. Paulinho a los 71 marcó otro más para los brasileros, donde se cobraron todos los errores que cometieron los peruanos. ¿Para qué te traje? Rematando por el palo el arquero, que dejó pasar el balón de una manera absurda. ¡Pedazo de boludo! El último gol cayó a los 80 gracias a Torres, que metió un cabezazo luego de un centro en el área anticipando al defensa. 6-0 set y partido para los brasileros. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Que con esto sellaron una campaña perfecta en la fase de grupos, aunque ojo, los equipos que han logrado esto no salen campeones como dato curioso. Por su parte, los peruanos se van muy mal de la Copa, donde tuvieron todas las oportunidades posibles para pasar de fase y fallaron de la peor manera. De esta manera, el grupo G quedó con Palmeiras líder invicto con 18 puntos. Campaña perfecta que sella con la única falencia que tenían, que era haber ganado los partidos con lo justo. Segundo quedó Cerro Porteño con 7 puntos, que clasifica octavos con lo justo. Muy pobre lo de los paraguayos, no se les dio absolutamente nada. Y clasificado al playoff quedó Bolívar con 6 puntos, que salvó lo que pareció una mala copa al final, donde continúan en Sudamericana. Último y eliminado quedó Sporting Cristal, que terminó de una manera desastrosa esta fase de grupos, ya que tuvieron 1000 oportunidades para llegar más lejos, pero las dejaron pasar. Olimpia, en la despedida de torneos internacionales, le pasó la Happy por la cara a San Antonio Bulo Bulo. El marcador lo abrió Redes a los 52, que metió un zapatazo desde afuera del área a media altura que entró pegado al palo. A los 53 Leguizamón marcó el segundo, quien recibió un pase en la esquina del área, enganchó y remató, a lo que el arquero hizo la plancha de la guanábana y se le pasó por debajo del cuerpo. ¿Para qué te traje? A los 56 González marcaría otro más para los paraguayos gracias a una recuperación alta que derivó en un pase que habilitó al jugador, que definió por arriba del arquero en un gran gol. El último tanto del partido lo marcó López al 82, quien recibió un pase dentro del área y remató cruzado. Marcador final 4-0 a favor del decano paraguayo, que hizo canon el meme del caballo de los Simpson. ¿Qué es esto? El caballo número 5, Duncan, el caballo del que nada se esperaba, nada está haciendo. Por su parte, los bolivianos salvaron las papas ganando 2 veces en la Copa, lo que los lleva a Sudamericana, pero muy poco que decir de ellos. Y en el partidazo que definía todo en el grupo entre Peñarol y Vélez, pues vimos algo muy extraño y pues el partido terminó en un empate 0-0, y ya ustedes saben qué pienso de este tipo de resultados. Me da un poco de asco. Y aunque el partido tuvo opciones y patadas dignas de la Gran Copa Libertadores, hizo falta su majestad del gol. Al final fue un negociazo para los de Liniers, que con este empate aseguraron el liderato. Por su parte, los uruguayos van a tener que pasar un duro encuentro en la siguiente ronda. Con esto, el grupo H quedó con Vélez como líder con 11 puntos y un +7. Grandiosa campaña de los argentinos, que fueron 2 caras en este semestre. Una la del desastre en la liga y la otra la competitiva en la Copa Libertadores. Segundo quedó Peñarol con 11 puntos y un +5. Campaña aceptable de los charrúas, que pegaron en los partidos que debían hacerlo, lo que los deja en octavos, pero con muchas necesidades, porque los equipos que clasificaron en el bombo 1 son muy difíciles. Tercero y clasificado al playoff quedó San Antonio Bulo Bulo con 6 puntos, que hizo un milagro llegando a la Sudamericana. Último y eliminado quedó Olimpia con 5 puntos, que hizo una campaña muy pobre, más teniendo en cuenta el tamaño del equipo paraguayo a nivel continental. Y estos fueron los resultados de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores,
Libertadores, donde ya tenemos a los 16 equipos clasificados a la ronda de octavos de final. Como primeros pasaron Estudiantes de La Plata, River Plate, Liga de Quito, Sao Paulo, Racing Internacional, Palmeiras y Vélez. Como segundos de grupo entraron Botafogo, Universitario, Flamengo, Libertad, Fortaleza, Atlético Nacional, Cerro Porteño y Peñarol. Si vemos esto por países, tenemos a 6 brasileros, 4 argentinos, 2 paraguayos, un ecuatoriano, un colombiano, un uruguayo y un peruano. Y los 8 equipos que van a jugar los playoffs de la Sudamericana son Universidad de Chile, Independiente del Valle, Central Córdoba, Alianza Lima, Atlético Bucaramanga, Bahía, Bolívar y San Antonio Bulo Bulo. Las tablas finales de los grupos quedaron de esta manera y pues tenemos unos días para prepararnos para analizar el sorteo de los octavos de final que se realizará el 2 de junio a partir de las 10 de la mañana hora de Colombia. Y también vamos a hacer un análisis para ver cómo quedaron los emparejamientos y revisar cómo me fue en los pronósticos, porque tenemos que revisar cómo me fue en la fecha 6 y en el primer análisis que hice donde decía qué equipos iban a pasar. Tengan presente que eso también va a haber un video. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá porque se hizo bastante largo, porque la última fecha nos presentó muchas cosas que decir. Antes de finalizar te quiero pedir un favor muy grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, si te gustó compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández y por favor olviden la frase de Alejandro Domínguez: la Copa Libertadores sin brasileros es como Tarzán sin Chita. Adiós.